Hola a todos y sean bienvenidos a conocer un poco más sobre este mundo. En esta ocasión les hablaré sobre la creación del universo y del ser humano según las civilizaciones antiguas más importantes. Empezaré por la egipcia. Pues bien, según los egipcios, en un principio solo existía el océano primordial llamado Nun. Este océano prácticamente era una masa de agua gigantesca cubierta por neblinas. Se dice que este océano tomó conciencia y se llamó a sí mismo, naciendo así el dios Amón-Ra. Como Amón-Ra estaba solo, de su aliento creó a Shu, el viento, y de su saliva creó a la humedad llamada Tefnut. Al crearlos los mandó a vivir al otro lado del Nun. Al hacer esto, Amón-Ra creó un espacio seco donde pudiera descansar. Este espacio lo llamó Egipto, y como fue creado a partir de las aguas, viviría mediante estas. Así que hizo que las aguas estuvieran en Egipto, naciendo así el río Nilo. Ra fue creando la vegetación y los animales. Mientras tanto, Shu y Tefnut se casaron teniendo dos hijos, el primero Geb, la tierra, y el otro Nut, el cielo. Geb y Nut se casaron, por lo que el cielo y la tierra estaban unidos, impidiendo así la creación del dios Amón-Ra, por lo que Amón-Ra mandó a Shu a separar al cielo y a la tierra. Desde esos tiempos el viento estaba en medio del cielo y la tierra. Aún así, Shu no pudo impedir que el cielo y la tierra tuvieran hijas, las estrellas. Sin que Ra tuviera conocimiento de todo esto ocurrido, mandó a uno de sus ojos a buscar a Shu para contarle algo importante. Al regresar este ojo sin tener éxito, se dio cuenta de que a Amón-Ra ya le había surgido otro ojo, así que el ojo que regresó le dio tristeza y empezó a llorar. De las lágrimas que cayeron a la tierra de este ojo se crearon los humanos. Al ver esto, Amón-Ra no quiso que su ojo estuviera tan solo así que lo tomó y lo puso en su frente, creando así al sol. Todos los días Amón-Ra transportaba el sol de un punto a otro durante 12 horas. Lo transportaba dentro de una gran barca que flotaba sobre los cielos. Amón-Ra se colocaba dentro de esa barca y transportaba el sol 12 horas, o sea, el día. Al acabar el día, Nut, o sea el cielo, se tragaba al sol y Amón-Ra tenía que pasar por las 12 puertas del Duat, que prácticamente el Duat es el infierno para los egipcios. Amón-Ra tenía que pasar por estas 12 puertas, pero estaban custodiadas por una serpiente gigantesca, que era la enemiga de Amón-Ra. Esta serpiente era llamada Apep y su único objetivo era devorar al sol. Al pasar Amón-Ra por estas 12 puertas durante la noche, al otro día el sol se reconstruía y Amón-Ra volvía a hacer eso todos los días, transportar al sol montado en esa gigantesca barca. Pues bien, esa fue la mitología de los egipcios. Ahora pasaremos a la cultura china. Pues bien, según los chinos, en un principio el cielo y la tierra estaban unidos, todo era un caos. Todo era un enorme huevo de color negro llamado el huevo cósmico. Dentro de este gigantesco huevo, que prácticamente lo era todo, se encontraba dentro una criatura llamada Panku. Al estar mucho tiempo dentro de ese huevo, Panku se sintió sofocado y tomó una gigantesca hacha y se dice que partió al huevo por la mitad. La luz y la parte clara del huevo ascendieron hacia arriba creando los cielos. Y la materia fría y turbia del huevo quedó abajo creando la tierra, haciendo que Panku quedara entre el cielo y la tierra, sus pies en la tierra y su cabeza en el cielo. Cada día los cielos y la tierra, al igual que Panku, crecían, y así por muchísimo tiempo hasta que el cielo se hizo gigantesco y la tierra se hizo más gruesa. Panku permanecía entre el cielo y la tierra para que estos no se volvieran a unir. Pero al pasar el tiempo, Panku murió y distintas partes de su organismo se transformaron en los elementos de
nuestro mundo. Su aliento se transformó en el viento y en las nubes, su voz se transformó en el trueno, uno de sus ojos se convirtió en el sol y el otro en la luna. Su cuerpo y sus miembros se transformaron en las 5 grandes montañas, su sangre se convirtió en agua y sus venas se convirtieron en los caminos. Sus músculos se convirtieron en grandes campos fértiles y su pelo y su barba se transformaron en las estrellas. Su médula se transformó en el jade y en perlas preciosas. Su sudor se transformó en la lluvia y en el rocío de todas las mañanas. Pero antes de que Panku muriera, según las antiguas escrituras de los chinos, Panku creó al hombre mediante la arcilla, ya que él estaba insatisfecho porque no existía alguna otra criatura con la capacidad de razonar, haciéndolo a él el único ser inteligente. Así que tomó la arcilla y lo moldeó a su semejanza. Este proceso lo llevó todo un día. Al secarse la arcilla se impregnó del yin y el yang. Esta fue la historia principal de la cultura china. Existe otra con un poco de menos fuerza y menos importancia, pero muy curiosa. Esta historia o este relato es sobre Nuwa, la creadora. Este relato nos dice de que después de que el universo se creara, se creó la tierra con sus ríos, sus plantas y algunos animales. Al hacer esto, los dioses bajaron de los cielos a este mundo, a la tierra. Estos dioses eran varios, que tenían a una reina llamada Nuwa. Nuwa se le describe como un ser parecido a una mujer, pero tan solo de la cintura para arriba, ya que de la cintura para abajo tenía forma de serpiente. Se dice que Nuwa bajó y comenzó a explorar el mundo, el cual solamente tenía como residente a pocos animales y a criaturas monstruosas. Pero de igual forma a Nuwa le gustó, pero notó que le faltaba vida. Entonces Nuwa siguió caminando y al sentirse sola quiso compañía. Al estar caminando después, Nuwa vio un río y al lado del río había barro. Nuwa se acercó y comenzó a moldear a figuras parecidas a ella, solamente que en vez de darle una cola de serpiente, le dio pies para que anduvieran por el mundo. Nuwa lo hizo con la finalidad de tener compañía. Al crear estas figuras, Nuwa le gustaron demasiado y se dice que sopló en ellas el aliento de vida, haciendo que el ser humano despertara. Estas serían las 2 historias más importantes de la mitología china. Ahora nos pasaremos a la cultura de los griegos. Según los griegos, todo empezó con el primer ser que existió, llamado el caos, que lo era todo. El caos se le describe como el vacío absoluto. Se dice que después aparecieron Gea, la tierra. Al instante también apareció el Tártaro y al final apareció Eros, el amor. De estos 3 seres se originó todo. Gea dio origen a Urano, el cielo, y a Ponto, los océanos y las montañas. Se dice que después Gea se une con Urano para dar paso al nacimiento de los titanes. Entre estos titanes podemos tener a Cronos como el más importante. También estarían Rea, Hiperión, Océano y Tetis. Las cosas se tornaron tensas cuando a Urano le dio miedo de que uno de sus hijos, de estos grandes titanes, se rebelara en contra de él y quisiera ocupar su puesto como patriarca. Así que cada vez que Gea iba a parir a otro titán, Urano lo impedía, hasta que Gea se hartó de todo esto y llamó a su hijo Cronos. Gea le dio a Cronos una gigantesca hoz y con esa hoz Cronos fue y castró a Urano. De la sangre de Urano que cayó a la tierra se crearon las eirinias, las ninfas y los gigantes, y de sus genitales tirados al mar se creó Afrodita. De esta forma empezaría el reinado de Cronos, denominado la Edad de Oro. Cronos se uniría con Rea y así tendrían hijos. Pero a Cronos le dio el mismo miedo que a su padre Urano, y pensó que alguno de sus hijos se iba a rebelar en contra de él e intentarían ocupar su lugar como patriarca.
Así que Cronos se comía a sus hijos apenas nacieran. Pero al igual, Rea se cansó de todo esto y escondió a uno de sus hijos llamado Zeus. Cuando Cronos vino para comérselo, Rea le entregó una piedra envuelta en cobijas. Cronos se comió esta piedra sin darse cuenta. Al pasar el tiempo, Zeus creció con el único fin de buscar venganza en contra de su padre Cronos. Así que fue con él y le dio una potente droga que hizo que Cronos escupiera o vomitara a sus hermanos. Estos hermanos eran Poseidón y Hades. Junto con ellos dos, Zeus se rebeló en contra de Cronos y lo desterraron. De esta forma empezaría el reinado de Zeus, denominado la Edad de Plata. En la Edad de Plata, reinada por Zeus, solamente vivían las deidades y algunos animales, y solamente existía la naturaleza en esta tierra. Así que Zeus decidió crear a seres para dotar de gracia a la tierra. Zeus le encargó esta tarea a uno de los hijos de Japeto. Este hijo concretamente es Prometeo. Se dice que Prometeo moldeó a estos seres a semejanza de los dioses, haciéndolos de barro. Y Atenea, la diosa de la sabiduría, sopló aliento de vida en estas figuras de barro, creando así a los hombres. Prometeo les enseñó a los hombres conocimientos básicos para que pudieran sobrevivir, pero para los dioses seguían siendo simples criaturas indefensas. Así que Prometeo, al ver esto, robó el fuego de los dioses, el fuego del Olimpo, y se lo dio a los hombres. Al darle el fuego del Olimpo a los humanos comenzaron a obtener el conocimiento, la sabiduría y la conciencia. Pero después de que pasó esto, Zeus se enteró rápidamente y castigó a Prometeo. Pero también de esta forma castigaría a los hombres. Pero como en esa época solamente existían humanos hombres, el castigo para los humanos empezaría con la primera mujer, Pandora. Se dice que Zeus mandó a Hefesto, que era un dios herrero, a crear a la primera mujer. Hefesto esculpió a la mujer de metal y cada diosa le dotó de un don, como la belleza, la inteligencia, la persuasión, la habilidad y la gracia. Pero al hacer esto, Zeus mandó a Hermes a que le metiera falsedad en su corazón y después mandaría a la diosa Hera a que le metiera inquietud en el corazón, de esta forma plantando la semilla del mal en el corazón de Pandora, por lo que todas las descendientes de Pandora obtendrían esta misma maldición en sus corazones. Después de esto, Pandora fue entregada a Epimeteo y los dos vivieron felices por un corto periodo de tiempo. Después de esto, Zeus le regaló a Pandora una caja bellísima, adornada con piedras preciosas. Se la regaló con la condición de que no tenía que abrirla pese a todo. Pero lo que Pandora no sabía es que esta caja estaba llena de todos los males que Prometeo había guardado ahí. Estos males eran los males para la humanidad. Prometeo los guardó ahí para que los humanos no sufrieran por esto. Pero Pandora, como había sido maldecida con la inquietud en su corazón, no pudo resistirse más hasta que al final abrió la caja. Al abrir la caja, los males se liberaron para todo el mundo, haciendo que el ser humano sufriera. Se dice que el último de los males en salir fue la esperanza. Sé que muchos dirán que por qué la esperanza, pero para los dioses la esperanza no estaba bien visto. Para los dioses lo único que le beneficiaba era que los hombres obedecieran y ya, y que no intentara rebelarse pese a todo. Un dato curioso sobre la cultura griega es que según los griegos han existido 5 edades. La primera, la Edad de Oro, liderada por Cronos, en la que los humanos eran perfectos con vidas perfectas. La segunda, la Edad de Plata, liderada por Zeus, en la que los humanos eran ignorantes y no rendían culto a los dioses. En la tercera era, llamada la Edad de Bronce, los humanos lo único que hacían era guerrear entre sí, creaban armaduras y armas y se mataban entre sí, creando clanes y solamente eso. A esta era le siguió la Edad de los Héroes, en la que prácticamente se cuentan todas las historias o la mayoría de las historias de la mitología griega. Y por último está la edad actual,
o sea, la edad de hierro, donde tan solo hay trabajos y fatigas mezclados con un poco de alegría. También hay que mencionar que en la cultura griega se hace mención a una montaña. Muchos sabrán que la montaña más alta en Grecia era denominada el Monte Olimpo, donde vivían los dioses. Pues bien, terminando todo esto, sería todo sobre la cultura griega. Bien, por último tendríamos a la cultura olmeca y los mayas. Los olmecas son la cultura madre de todas las culturas mesoamericanas, y según ellos, el universo fue creado a partir de un gigantesco volcán. Ahora bien, según los mayas, en un principio todo era agua, y de toda esta gigantesca agua que existía, fueron creados dos seres, Tepeu y Gucumatz. Debo decirles que Gucumatz es lo mismo que Quetzalcóatl, que significa serpiente emplumada, pues serían Tepeu y la serpiente emplumada quienes crearían al mundo, a los animales, a la naturaleza. Al crear todo esto surgieron muchísimos más dioses, demasiados dioses. Pero al pasar el tiempo, Tepeu y Gucumatz decidieron hacer una reunión con todos los dioses, en la que decidieron que deberían crear una raza para preservar su herencia. Esta raza iba a ser creada con el fin principal de preservar la herencia de estos dioses y también para adorarles a ellos. Así que los dioses se pusieron manos a la obra, creando así a los primeros humanos. Se dice que los primeros humanos fueron creados del barro, pero al crearlos del barro, los humanos eran demasiado débiles y se deshacían con la lluvia. Así que los dioses lo volvieron a intentar otra vez. Esta vez crearon al hombre de madera. Al crear al hombre de madera quedó todo muy bien, pero el hombre de madera no poseía memoria sobre su pasado y vagaba por el mundo sin rendirle culto a los dioses. Así que los dioses se enfurecieron al ver que su creación había sido fallida porque ellos no le rendían culto a los dioses. Así que uno de estos dioses, llamado Huracán, creó una gigantesca inundación que destruyó a los hombres de madera, dejando como única descendencia a los simios. Así que los dioses volvieron a intentar crear otra vez a los seres humanos. Esta vez Tepeu y Gucumatz pusieron más de su parte para crear al ser humano. Así que lo volvieron a hacer de madera, pero añadiendo maíz amarillo y maíz rojo. De la madera hicieron las partes rígidas del ser humano. Del maíz amarillo hicieron su carne y el maíz rojo fue para hacer su sangre. Se dice que los primeros 4 hombres en ser creados fueron interrogados por los dioses para ver si poseían memoria e inteligencia. Y efectivamente, esta vez su creación había sido perfecta. Estos hombres poseían memoria y sabían que habían sido creados por estos dioses. Así que los dioses quedaron muy satisfechos. Después de esto se dice que Gucumatz les enseñó a estos hombres a producir el fuego para que pudieran desarrollarse mejor. Pero al pasar el tiempo y ver cómo evolucionaba el hombre, los dioses temieron que estos hombres se alzaran en contra de ellos y quisieran ocupar el lugar de los dioses. Así que todos los dioses se juntaron y crearon una poderosa niebla muy densa, la cual rociaron sobre todo el mundo. Esta niebla terminó por extirparles parte de la vista a los hombres y parte de su inteligencia. Así que los dioses, al ver que los humanos habían sido reducidos en inteligencia y en visión, ya no temieron, ya no representaba un peligro para ellos. Después de haber hecho esto, los dioses decidieron hacerle una pareja a los hombres, porque tan solo habían creado humanos hombres. Así que los dioses crearon a las primeras mujeres de la misma forma en que crearon a los hombres. Me gustaría también contarles un dato muy curioso sobre la cultura de los aztecas, ya que según los aztecas, sus dioses han creado 4 soles y en la era de cada sol han creado seres humanos. Pero estos 4 soles han sido destruidos, uno por uno, creando así el 5.º sol, que según los aztecas es este en el que vivimos en la actualidad. Este sería el 5.º sol. Se dice que en el primer sol o en la primera era, los humanos fueron destruidos completamente. Fueron destruidos por los jaguares, así que los dioses volvieron a crear otro sol. En este sol, los humanos fueron destruidos por fuertes vientos, pero algunos lograron sobrevivir al ser transformados en monos.
Se dice que evolucionaron en monos y pudieron sobrevivir. Así que los dioses volvieron a crear otro sol. En ese tercer sol se dice que los humanos fueron destruidos por erupciones múltiples de muchos volcanes en todo el mundo, aunque de la misma forma se dice que algunos lograron sobrevivir transformándose o evolucionando en pájaros. Después de esto, de nuevo los dioses volvieron a crear otro sol. Este cuarto sol o cuarta era se dice que fue destruido por una gigantesca inundación, un gigantesco diluvio que lo destruyó todo, aunque también se dice que fueron algunos pocos humanos los que sobrevivieron, transformándose o evolucionando en peces. Ahora bien, ¿qué tenemos después de contar todos estos relatos de culturas antiguas, de las culturas antiguas más importantes? Pues como muchos de ustedes habrán dado cuenta, tenemos que se parecen muchísimo en varias partes, como por ejemplo en la mención a una montaña, colina o volcán, ya que se dice que también los egipcios, cuando fue creado Amón-Ra, se dice que Amón-Ra se postró encima de una colina. Antes de haber creado Egipto, se dice que se postró encima de una colina y que de ahí divisó todo, y ahí comenzó su creación. Al igual que los olmecas, con que todo fue originado por un volcán, o como el monte Olimpo de los griegos. También vemos que se parece demasiado en la forma en que el hombre fue creado, porque en la mayoría de estas culturas se dice que fue creado de barro o arcilla, que prácticamente se parece demasiado. Y también, como muchos se habrán dado cuenta, todas estas culturas hacen referencia a un diluvio universal, a una gran inundación con la que fue destruida una era de la humanidad o toda la humanidad para dar comienzo a una nueva era. Y también vemos la importancia del fuego entregado por una deidad a los humanos, porque después de entregarle el fuego a los humanos, estos pudieron evolucionar muchísimo más rápido y colocarse por encima de la cadena alimenticia. También vemos que se parece demasiado en la mención que las culturas hacen al decir que todo en un principio era caos o un vacío, o prácticamente que todo era agua, y que de ahí se originan los seres, los primeros seres llamados dioses. También otra cosa muy curiosa es que se menciona también de que el cielo y la tierra estaban juntos y que algo los separó. Eso también es curioso. Y algo muy importante es que todas estas culturas hacen referencia a la serpiente, al reptil, ya que vemos que tuvo al menos algo que ver en la creación del ser humano. Y una cosa que me llamó a mí la atención fue lo de el aliento de vida, el que al crear a estas estatuillas de barro que eran los seres humanos, se les sopla vida, aliento de vida. Eso es algo demasiado curioso. Y una de las cosas más importantes en que se parecen estas culturas es en decir que estamos en la quinta era, en el quinto mundo. Esto es algo muy importante, ya que está muy relatado en diferentes culturas aparte de estas, que dicen que se han destruido muchísimos mundos, o bueno, prácticamente 4 mundos, y que estamos en el quinto mundo. Al parecer se parece muchísimo cómo fue destruido cada uno de estos mundos, y que al final es la quinta era, el quinto mundo o el quinto sol en el que estamos ahora. Hay muchísimas más cosas en que se parecen estas culturas y muchísimas otras que no mencioné. Quise centrarme en las más importantes para que veamos que se parece mucho a la forma en que se dice que se creó el universo, este mundo y a los seres humanos. Pues bien, esto sería todo por esta vez. Espero que les haya gustado toda esta información. Intenté hacerla lo más resumida posible y más entendible, para que se les haga fácil ver cómo todas estas culturas comparten muchos vínculos, muchísimas cosas en que se parecen. Pues bueno, esto sería todo de mi parte y nos veremos en un próximo videoprograma. Adiós.